Gracias a todos, buenas tardes primero. Gracias por estar presentes, a todos. Refuerzo lo que dijo Osvaldo y lo que dijo Mirela. Muchas gracias por participar, por sumarse a esta iniciativa solidaria. El desempeño de los disertantes que hicieron posible este congreso, sin ellos este congreso no existiría. Y todos se mostraron sumamente atentos y predispuestos desde el principio. Así que le damos las gracias a ellos eternas porque, como comentábamos con los chicos, estamos nosotros que nos hemos formado en esto, tenemos referentes, y muchos de ellos son nuestros referentes, y uno los admira en lo profesional, pero es maravilloso ver que son grandes personas igual. Así que, bueno, sin sacarle más tiempo al próximo disertante, vamos a pasar a presentarlo, a darle lugar a la última conferencia de este Congreso Solidario. Esta conferencia se llama Neurociencias aplicadas al deporte. En esta conferencia el disertante expondrá por qué las neurociencias son importantes en el armado del programa de entrenamiento. Coordinador de preparación física de rugby del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, docente en la diplomatura en prevención de lesiones y readaptación deportiva UGR, y preparador físico de la tenista Mónica Puig. Con ustedes, Claudio Galazo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estimo que me escuchan y que me ven. ¿Sí? ¿Digo bien? Sí, perfecto, Claudio. Bueno, voy a compartir pantalla, ¿les parece? Dale, cuando quieras. Supongo que debe ser por acá. No. Supongo que debe ser... ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, como siempre no me termino de acostumbrar a que le hablo a mi computadora. Se ha transformado en el último tiempo en una compañera especial. Pelea de igual a igual con mi esposa casi, porque creo que estoy más tiempo con la computadora, en la pantalla, que la bola que le doy a mi esposa. Pero bueno, aquí estamos. Yo sigo hablando, y si en algún momento no se me escucha o no se me ve, por favor, frénenme, así esto tiene sentido. Desde inicio, mejor dicho, muchísimas gracias por la invitación, y no hay duda que cuando Angelito me llamó, no tuve la menor duda que íbamos para adelante con esta causa, así que ojalá las cosas evolucionen de manera favorable y cuenten conmigo si hay que hacer algo más en un futuro próximo. Así que, una vez más, agradecido yo de esta invitación. Cuando Angelito, con él hablamos un poquito de esto de hablar sobre neurociencias, me gustaría, a modo de introducción, más genérica que otra cosa, contarles que esto de las neurociencias no deja de ser un enfoque, una nueva perspectiva a partir de la cual miramos lo mismo de siempre, pero vemos otra cosa distinta. De eso se trata. Quiero decir con esto que las neurociencias, como disciplina que involucra un conjunto de ciencias, han llegado de alguna manera para ayudarnos a hacer un enfoque distinto y para sumar, no para relegar o para aplazar cosas que ya veníamos haciendo. Los argentinos y probablemente los preparadores físicos en el último tiempo hemos tenido la tendencia que en un momento estaban de moda las áreas funcionales y fueron reemplazadas por los ejercicios de levantamiento olímpico. Y después el levantamiento olímpico fue reemplazado por los ejercicios de la intermitencia, y la intermitencia reemplazada por el core, y el core por el ejercicio funcional, y el funcional por el ejercicio, qué sé yo, por el CrossFit, y en cualquier momento vamos a estar bailando zumba con pretendidos efectos fisiológicos que no los tienen. Entonces, sin hablar mal de absolutamente ninguna de las disciplinas o todo aquello que hace a nuestra labor profesional, permítame decirles que las neurociencias justamente nos ayudan a darle mayor utilidad a las herramientas de las que ya disponemos. Que simplemente no estamos intentando hacer uso de las neurociencias para reemplazar nada. Y acá hay una foto que ustedes ven allí en pantalla, que es del año 2014, cuando con una jugadora rusa, que es la que está vestida de rosa, Barbara Lepchenko, y un entrenador que era Luli Mancini, íbamos a la academia de Guille Coria, en donde él nos ayudaba en la preparación de Barbara, y nos propusimos hacer muchas semanas de entrenamiento en donde salir a correr por fuera de la preparación del tenis no fuese una posibilidad. Hacer los ejercicios de fuerza tradicionales no estaban dentro del plan. Hacer
preparación de la velocidad pura, como normalmente se hace, no estaba dentro de la planificación. O sea que intentábamos, a partir de conceptos de neurociencia, unir o integrar todas las formas de valencia física, de capacidad física que estaban presentes en un deporte como el tenis. Fíjense lo que habrá sido de intensa esa pretemporada, integrando áreas de la preparación, que Bárbara, al terminar 6 semanas, en un almuerzo me dice: extraño muchísimo la pista de atletismo. Claro, ella con su formación había pasado muchos años de su vida corriendo alrededor de una pista, y resulta que nos habíamos propuesto hacer toda la preparación en cancha, y lo logramos. Ella logró un muy buen ranking ese año, 29 del mundo, con mucho sacrificio. No era las características de su tenis no eran de talento, sino que su talento de alguna manera era su trabajo. Reemplazó el talento por trabajar. Y por suerte tuvimos las condiciones de hacerlo. Entonces, más que hablar de neurociencias en el deporte, me gustaría trabajar en lo que son las neurociencias en el tenis, y que cada uno haga una transpolación de alguna manera a su deporte. Miren si serán, desde mi punto de vista, trascendentes esto de hablar de neurociencias. Ahora vamos a definirla de alguna manera, que actualmente coordino una diplomatura en la Universidad del Gran Rosario, en donde hay una serie de profesionales: Marcial Pérez, Paulita Escobar, Marito Di Santo, Mariano Canegallo, y bueno, y muchos otros que hacen a los diferentes módulos y dan una mirada de las neurociencias de diferentes ángulos. Algunos de lo que es el entrenamiento de la percepción, otro de lo que es la integración de los entrenamientos perceptivos cognitivos motores, otro de ellos hablando de la psicología, que hace a la mirada del entrenamiento de la mente, pero en cancha, trabajo en cancha. En donde yo de alguna manera resumo, intentando decir que a partir de interactuar con otros colegas, acá hay 2 de ellos con los cuales tengo el placer y el gusto de interactuar de manera cotidiana, uno tiene condiciones de, sin transformarse en un especialista en visión, sin transformarse en un psicólogo deportivo, o sin intentar invadir disciplinas de las cuales nosotros no han sido parte de nuestro estudio, de nuestras carreras de grado, yo les puedo asegurar que hoy estudiar neurociencias te da una apertura muy grande a escuchar lo que nos dicen desde otros lugares, de manera de modificar en el día a día la manera en que trabajamos. Muchas veces terminamos haciendo lo mismo, pero empezamos a encontrar detalles que nos permiten hacer correcciones que llevan al jugador a hacerlo más inteligente. Y de esto se trata para mí, ya este primer resumen. El que tiene ganas de anotar algo, anote esto. El hecho de que para mí las neurociencias colaboran a hacer un jugador más inteligente. Y luego vamos a ver por qué. Hay un montón de momentos en donde nosotros podemos trabajar a partir de descubrimientos dentro del ámbito de las neurociencias que nos permiten hacer aproximaciones metodológicas que llevan a un nivel de desarrollo de la tarea física, la que hacemos siempre, solo que con mayor involucración de la toma de decisión, del pensamiento estratégico, de la percepción del medio ambiente. Como que las neurociencias nos están ayudando a tratar a la persona no como una mitocondria que pasa corriendo, no a hacer atletismo con pelota como durante mucho tiempo algunos profes hicimos, sino a mirar al deportista en su entorno. Mirar al deportista y la necesidad de estar conectado con lo que le pasa alrededor. Miren, esto es de Mario Besfried, un neurocientífico de La Plata. Él dice que hay que diferenciar neurociencias, sin la S final, de las neurociencias. Y esto, la neurociencia, está presente en lo que es la actividad del ser humano y investigada desde hace un siglo. Porque hablar de neurociencia es hablar de estudio de la estructura del cerebro, de su función, de cómo él se desarrolla, de la química, de la fisiología del cerebro, de la farmacología del cerebro, y evidentemente hablar de disturbios que se dan en el cerebro. Entonces, esto, que es un análisis estructural, un análisis más anatómico que funcional, ha cambiado, y cuando uno intenta hacer neurociencias, o sea, pongan esa S final y recurran a este libro que se llama Dialogando con la mente, de Mario Besfried, y él les va a explicar mejor cómo este conjunto de ciencias, que tienen por objeto también investigar el sistema nervioso en conjunto, pero fundamentalmente determinar cómo a partir de la actividad del cerebro se da en el ser humano la conducta y el comportamiento. Miren qué poca cosa, ¿no? O sea que hablar de neurociencias no es estudiar exclusivamente la parte anatómica. Ese es el paso inicial.
Es como querer entrenar la resistencia en una persona sin conocer su consumo de oxígeno, sin saber cómo se da el consumo de oxígeno, sin saber que cuando un tipo cambia su consumo de oxígeno mejoró 50 variables en su cuerpo. Y que de estas 50 variables, algunas del ámbito bioquímico, otras del ámbito de la química del ejercicio, otro del ámbito de la tisular, otro del ámbito de los sistemas, es de alguna manera entender el fenómeno de la mejora de la resistencia desde muchos lugares. Bueno, acá en este caso, hablar de neurociencias es pensar que el enfoque de las neurociencias en su conjunto incluye analizar 3 procesos que son importantísimos fundamentalmente a la hora de cambiar la conducta de un alumno, que son los procesos mentales, los procesos emocionales, por lo menos entenderlos, y por último, los procesos comunicacionales. O sea, que hablar de neurociencia no es exclusivamente hablar qué le doy a una persona, sino fundamentalmente cómo cambio la actitud del docente que enseña. Y sobre esto las neurociencias ya dicen muchísimas cosas. Escucha, vamos de nuevo. No dicen muchas cosas, dicen muchísimas cosas referidas al proceso comunicativo. Por eso es que Mario Betzky lo menciona de una manera en particular. Entonces, como en su momento dijeron los colaboradores de Facundo Manes, a quienes todos conocen, es más, Agustín Ibáñez es un amigo personal de él. Él dice entonces que las neurociencias llegaron para quedarse porque con los beneficios de la síntesis y los escándalos que producen las omisiones, el olvidarse de algo, podemos decir que las neurociencias son una empresa científica que explora la organización y estructura del cerebro, pero fundamentalmente lo que éste produce. Y antes Betzky decía, lo que produce son conductas y comportamientos. Algunas de ellas se expresan de una manera natural, no se pueden cambiar, pero en muchas partes, mucho de lo que es el comportamiento de una persona, uno lo puede moldear. Vamos a decirlo de otra manera, y esto anótenlo ya como una pequeña definición. Las emociones aparecen y son inevitables. Los sentimientos son entrenables. Quiere decir que, por ejemplo, con una lesión o con una fatiga importante, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Quiere decir que lo que ustedes hacen con esa sensación va a depender mucho de sus experiencias previas. Y hablar de experiencias previas es hablar de aprendizaje. Quiere decir que el proceso de aplicación de las neurociencias es muy largo. Se inicia cuando un pibe llega por primera vez y dice, profe, me dejó mi mamá y dice que tengo que aprender a jugar al tenis. O traigo una pelota bajo el brazo y dice, acá me dejaron en la escuelita y tengo que aprender a jugar al fútbol. Desde ese momento tenemos que empezar a hacer aplicaciones desde el punto de vista neurocientífico. ¿Y por qué se dan así estas situaciones? Miren, en la fotografía ven la comparación entre el cerebro de una persona analizado a través de tomografías, resonancias magnéticas dinámicas, o a través de PET, que es emisión de positrones, que justamente de eso quiero hablar, de cómo la tecnología empezó a mostrar, cuando ella aparece, empieza a mostrar los cambios que se dan en el cerebro cuando una persona o está sentado o sale a caminar 20 minutos. Vamos a otra de las conclusiones. Evidentemente que esto que te venían diciendo cuando estás cansado de estudiar o estás cansado de una tarea, tomate 20 minutos de una tarea de contraste. Si estás sentado estudiando como el cerebro de la izquierda, salí a caminar 20 minutos, sentate de nuevo, prepárate un buen mate y ponete a estudiar nuevamente, porque el cerebro se oxigena. Vamos a decirlo distinto. Cuando yo no le doy pausa al cerebro, el cerebro se congestiona y no permite que haya una buena vasodilatación, circulación local de sangre y que no haya ni neurogénesis ni nueva sinapsis. Quiere decir que aprender una tarea no es estar 40 minutos sentado tomando una clase o 2 horas escuchando a un tipo que como que está enfrente. Implica llevar adelante un proceso que se acomoda al alumno. Que entre otras cosas implica, a partir de las investigaciones en neurociencia, que un cerebro activo, un cerebro preparado como el de la derecha para luego aprender, seguramente va a tener una mayor capacidad de éxito, o sea, de aprendizaje. Yo no quiero descuidar, cuando hablamos de neurociencias, olvidar que antes de ponernos a hablar de neurociencias aplicadas y decir, che, estudié lo que le pasa al cerebro cuando voy a pegar la derecha, o cuando un tipo está por tirarla al aro, y resulta que ahora lo voy a aplicar. No. La aplicación no es así. Yo insisto en que primero entender bien el proceso del elemento deportivo, en donde un tipo, a partir de la aplicación de un estímulo y una alteración del organismo, sufre un estado de estrés, debe adaptarse, termina mejorando su rendimiento. Esto está presente siempre. No tiene sentido hablar de neurociencia si no tengo claro que el proceso de entrenamiento debe respetarse. Que podemos hablar de neurociencias aplicadas al entrenamiento, pero cuidado, que hablar de neurociencias en el descanso o en la recuperación, o neurociencias y nutrición, son dos cosas también importantísimas de las que evidentemente no podemos hablar hoy. Hoy sí sabemos, ya hay varios libros escritos, que hay una alimentación que le hace bien al cerebro.
Me encanta decir las cosas también de la manera opuesta. Hay muchos compuestos químicos que nosotros incorporamos a través de nuestra alimentación que le hacen muy mal al cerebro, que le dejan residuos bioquímicos que no permiten que el cerebro funcione de la mejor manera. Por eso aparecen estos tipos que dicen, esta es una comida que le genera al cerebro capacidad de estar concentrado durante más tiempo, mirá que poco, ¿no? Estar concentrado durante más tiempo, como hay también comidas que podrían hacerte mal. Se los dejo para que lo vean en otro momento. Pero así como vamos a hablar de neurociencias en el entrenamiento, y yo les dejo pendiente para que estudien esto de las neurociencias en el proceso de alimentación, sepan también que hay muchísimo para hablar de lo que ocurre en el cerebro cuando él descansa, cuando él duerme y fundamentalmente, escuchen bien, cuando él sueña. Durante el sueño, que de eso se trata el descanso nocturno. No tiene tanta validez que duermas 8 horas sin haber tenido las fases correspondientes de sueño profundo. Prefiero 6 horas con mucha más fase profunda, porque en ese momento el cerebro desecha aquellas situaciones que no son significativas en tu vida. Por eso el aprendizaje, como dice Manes, tiene que ser significativo, tiene que ser recíproco y tiene que ser interesante, tiene que ser aplicable. Porque tu cerebro desecha aquello que no va a usar, aquello que no le encontró sentido, y se queda, esto es lo más importante, con las cosas que considera importantes. O sea, que esa memoria que se arma de largo plazo, se hace de largo plazo cuando en etapa de sueño permitimos que el cerebro se quede con aquello que fue importante. De nuevo, esto es otro capítulo que si quieren, les ofrezco, hablamos dentro de un mes o dentro de unas semanas de la fisiología del sueño y cómo las neurociencias hoy te hablan de qué hacer para que un tipo mejore. Vamos a meternos más en tema de una manera más particular. A mí me gusta hablar de lo que yo considero un modelo básico de trabajo, que es un modelo que implica integración, que no es un modelo simple de llevar adelante porque requiere mucha interacción de todos los que componen el cuerpo técnico, pero que estoy casi seguro, como ven en estas imágenes, podría llevarte a optimizar tu rendimiento. Si después se gana una medalla, no se la gana, pierdo en primera ronda, el otro jugó mejor que yo, son todas situaciones que pueden ocurrir. Pero a mí me encanta cuando los españoles hablan de optimizar el rendimiento, porque significa que uno hizo absolutamente todo aquello que se puede hacer. Y como dice el libro de Tony Nadal, el creador de Rafa, tiene un libro que como título lleva Todo se puede entrenar. Porque es una forma de encarar el entrenamiento. No hay neurociencias en el libro, a menos que ustedes empiecen a ver las acciones que Tony Nadal como docente hacía por sobre su sobrino, que lo llevaron a optimizar su capacidad de rendimiento, fundamentalmente del rendimiento mental. ¿Por qué? Porque hizo mucho entrenamiento mental integrado en la cancha. No es que se iba a trabajar con un psicólogo, lo cual es una situación que yo no les merezco. No es que el tipo se iba a otro lugar para trabajar la parte mental. No. Rafa Nadal, que es el principal exponente del que el talento es el trabajo, hizo preparación mental desde niño, que ese es el secreto, para ser un número 1. Entonces digo yo, el soporte biológico para entender lo que luego vamos a aplicar sigue viniendo desde todo lo que explica la performance. Si esto que está acá arriba en el iceberg, el 90% del iceberg está de manera subacuática. Quiere decir que los procesos que subyacen son importantísimos para entender qué pasa con una persona. Es básico que entiendan que más allá de las neurociencias, que aplicar un entrenamiento a una persona, entender qué sucede durante los procesos de recuperación, cuál es el nivel de fatiga cuando yo estoy aplicando una carga, entender qué pasa al día siguiente de haber terminado un estímulo y entender que esto puede llevar a un estado de supercompensación, no es ni más ni menos que prestarle atención a la permanente batalla entre la fatiga y la recuperación. De nuevo, acá hay mucho en donde las neurociencias nos pueden decir al respecto de la mejora o la calificación de los procesos de recuperación. De nuevo, tampoco puedo hablar de ello en particular, pero muchas veces un muy buen cierre de un entrenamiento, yéndose al entrenamiento con muy buenas sensaciones, facilita los procesos de recuperación. Había un entrenador personal, un personal trainer muy famoso que decía, el secreto de mi éxito es no dejar que el alumno se vaya de una clase sin la sensación de haber aprendido algo nuevo. Y yo agregaría algo más. Si yo encuentro que mi alumno se ve que cada día es algo mejor, que cada día es diferente a lo que era, seguramente voy en un buen camino. Porque en esta batalla entre los procesos catabólicos y los procesos anabólicos, no me gustaría que predomine el catabolismo, porque es señal de que una persona no llega bien predispuesto para una competencia. Y que predominen los procesos anabólicos implican no solamente más músculo, más mitocondria, mayor cantidad de enzimas, mayor cantidad de combustible, hipertrofia muscular.
¿Saben qué implica además el anabolismo que predominó sobre el catabolismo? Que a nivel cerebral yo he logrado transformar la manera en que el jugador se ve frente a la competencia, el típico gato que ve en un espejo y ve un león o ve un tigre, y logra mañana predisponerse para la competencia de una manera mejor. Eso también es anabolismo. ¿Saben de qué? De redes mentales, de redes cerebrales, que deben construirse. Nadie nace con la capacidad de luchar. Uno la va generando, esa capacidad de luchar. No viene desde la cuna. Quiere decir que el niño que se transforma en luchador es porque sus primeros pasos en el campo deportivo llevaron a desafíos, le implicaron desafíos que hicieron que el pibe aprenda a luchar de una manera distinta. Entonces, de alguna manera, no quiero descartar que hablar de neurociencias es previamente entender que existe, miren en celeste, procesos que implican entender la fisiología del ejercicio y procesos que llevan o te obligan a entender la fisiología de la recuperación. Porque hay tanta neurociencia durante determinados momentos, que ahora los vamos a ver, de la realización del ejercicio, como cuando el tipo se va a la casa. La manera en que yo lo saludo cuando se va a la casa, la manera en que cierro la sesión, es una puerta de entrada a los aprendizajes de la siguiente sesión. Por eso es que en algún momento, cuando se habla de neurociencia, se habla de procesos comunicacionales. Porque, por ejemplo, en el tenis femenino, y me lo estoy acordando porque en este momento estoy viendo al entrenador de las jugadoras con las que nosotros trabajamos, me recuerdo, y siempre lo hablamos con él, que la mujer presta mucha más atención a la manera en que se le dicen las cosas que concretamente a lo que se le dice. Más al cómo que al qué. Cuando uno le da una instrucción a un varón, se encienden 4 o 5 zonas en su cerebro. Esto tiene que ver con el hombre de hace 150.000 años. Ahora, cuando tú le das una instrucción a una mujer, se encienden 16 zonas de su cerebro. ¿Qué significa? Que la mujer analiza mucho más qué se dijo, cómo se lo dijo, a qué le refiere, qué se intentó decir, cuál es el mensaje escondido. Por eso es que muchas veces, cuando uno va a dar instrucciones en las mujeres, las neurociencias nos dicen que tenemos que pensar muy bien la manera en que vamos a llevar adelante el proceso comunicacional. Ahí también hay neurociencias. Vayamos un poquito más a lo que yo llamo el modelo de trabajo. Cuando pienso el entrenamiento, especialmente en el tenis, imagino 3 estructuras grandes y 6 subestructuras. ¿Esto qué significa? Que si yo logro mañana en entrenamiento poner estos 6 contenidos como si fuesen 6 condimentos de un puchero, como si fuese la papa, el camote, la cebolla, el pimiento, el caracú, imagínense que ustedes intentan poner todo lo que se pueda. Solo que, evidentemente, cuando haces el puchero, no metes todo junto en la olla y te vas a tomar un daiquiri, te vas a tomar unos porrones. No. Cada elemento se coloca, según dicen los expertos en cocina, o el que conoce un poco de cocina, en el momento adecuado. Quiere decir que entonces, yo pienso que hablar de una estructura condicional, como primera estructura, es hablar de lo físico. Es hablar de a la vez 2 subestructuras. Una, la energética, que refiere a cómo yo genero energía. La otra, la neuromuscular, que refiere a cómo la uso la energía. Cuidado que esto de energético no anula que un ejercicio tenga elementos neuromusculares, y pensar en lo neuromuscular no anula que no haya un metabolismo. Por eso me da mucha risa cuando uno habla de intermitentes neuromusculares, intermitente metabólico, intermitente gestual, intermitente... No, ni en el cuerpo ni en el cerebro esas cosas ocurren así. Los intermitentes pueden ser o generales o específicos, o relacionados con tareas que hace cualquier atleta, correr para adelante, o tareas específicas que hace una persona que intenta mejorar a partir del propio gesto. Quiere decir que básicamente puedes hablar de 2 formas. Bueno, en este caso me tomé el atrevimiento de hablar de una estructura energética, cómo genero la energía, y una estructura neuromuscular, que es cómo la uso, que tiene que ver con la fuerza, la potencia y la velocidad. Bien, pero a esto yo debo conectarlo, ¿escucharon la palabra? Conectarlo con una segunda estructura, que es la coordinativa, que así como la primera refiere a lo físico, la segunda refiere a lo técnico. Acá dentro de la estructura coordinativa, como macro, hay 2 subestructuras. Una refiere a la agilidad, cómo yo hago coincidir lo que tengo que hacer con lo que hago. Y una estructura visual que no puede estar independiente de la estructura de la agilidad. O sea, no puedo hacer coordinadamente determinada acción si previamente no hubo una gran percepción. Y para que haya una gran percepción, previamente tiene que haber gran cognición. ¿Qué significa? Que un animal puede estar viendo cómo matan a otro animal, y si es la primera vez que lo ve, no va a interpretar qué pasa. Si ustedes dejan en un costado varios billetes, el bebé viene, agarra los billetes, se pone a jugar y los rompe.
Ahora, dejale a tu hijo de 8, 10, 12 años un billete de 50 pesos de un costado y el billete desaparece. Como por arte de magia, el billete ese tiene significancia en el cerebro de un chico de 10 o 12 años, porque se va a comprar caramelos, se va a comprar chupetines. Pero para un bebé no tiene significancia. Por eso es que hablar de la estructura coordinativa, de la parte técnica, es hablar de un gesto altamente coordinado a partir de una previa percepción que llevó a hacer determinado gesto con un gran significado por detrás, que es ahí donde aparece la tercera estructura, que es la estructura mental, en donde subyacen dos tipos de procesos. Los cognitivos, que son más racionales, y los emocionales, que son, evidentemente, aparecen de una manera muchas veces inoportuna, y que son necesarios porque no son ni más ni menos que mecanismos de defensa que desarrolló el ser humano para poder sobrevivir a 150.000 años de estar en medio de la naturaleza. Entonces, resumiendo estas tres partes. Primera estructura, la de contenido físico. Segunda estructura, la de contenido técnico. Tercera estructura, la de contenido táctico. La que habla de alguna manera del sistema de juego. Por eso yo digo, cuidado, que desarrollar estas tres estructuras implican lo físico, lo técnico y lo táctico, pero todas las estructuras y sus subestructuras tienen elementos de base. Fíjense lo que se encendió así. Tienen elementos de base. Yo no podría hablar del entrenamiento, de la fuerza específica o de la resistencia específica si previamente el tipo no tiene una gran fuerza de base, no tiene salud, por eso incorporo los ejercicios preventivos, y no tiene mucha fuerza en la zona media. Digo esto porque que después no quede como que a mí solamente me fascinan los ejercicios específicos. Yo digo, me atrevo a trabajar sobre ejercicios específicos donde tengo un tipo que tiene fuerza de base, tiene una gran salud, por eso hablo de preventivos, y tiene una zona media que me permite transferir de pierna a tren superior todo lo que yo necesite. Pero en la estructura coordinativa, la base viene dada por su capacidad de aprendizaje. Vamos de nuevo, por su capacidad de aprendizaje. Y aprender a aprender es una tarea que se debe desarrollar. Un niño por sí solo aprende aquello que el medio le estimula. Quiere decir que nosotros como docentes tenemos que fomentar un aprendizaje direccionado a que el tipo tenga capacidad de recurso para poder crear en cada momento. Bernstein dice que no existen dos gestos motores iguales. Que el hombre organiza en el cerebro, crea unos engramas en donde descansan la base anatomofisiológica de determinados gestos y luego parametriza, como dice Marito Di Santo, de acuerdo a la circunstancia. ¿Ustedes creen que en el tenis las pelotas pican todas iguales? ¿Ustedes creen que el golpe de revés de un jugador es igual cada golpe en sí? Sepan que no lo son, que para los que no entienden del deporte, te parece que el tipo hace siempre lo mismo. Pero el tipo en cada momento hace un ajuste. Ese ajuste se lo permite hacer la base del gran aprendizaje motor, fundamentalmente en etapas sensibles de aprendizaje, que son entre los 6 y 12 años. Repito, entre los 6 y 12 años. Por eso me animo a hablar de estructuras que se sustentan en bases sólidas. Y cuando hablo de la estructura mental, no hablo ni más ni menos de lograr que un tipo piense, decida, organice, arme una estructura cinematográfica en base a una idea. Vas a patear una pelota porque tenés una intención. Vas a golpear una pelota porque esa pelota quiere hacer daño. Esa pelota quiere generar algo, un espacio, una idea de tiempo. Vos querés armar una estructura defensiva, querés agredir al rival, querés atacarlo, querés ponerlo, querés lograr algo en el otro. Por eso que para ello son importantes las funciones ejecutivas. Qué difícil es hacer neurociencia cuando el tipo no tiene bases. Por eso insisto, mañana pueden comprar cualquier libro de neurociencias y deportes que andan dando vuelta por ahí. Solo que son difíciles de aplicar cuando el tipo no ha hecho los procesos de aprendizaje que se deben en el momento de su vida que se debe. Quiere decir que hablar de las raíces, hablar de las bases, es como pasa con este árbol. Lo que ustedes ven como en el iceberg, lo que ustedes ven, un tipo muy fuerte, un tipo muy veloz, muy coordinado para golpear una pelota, para cabecear, para defender. Bueno, sepan que por debajo hay muchísimo por hacer en edades tempranas para poder nosotros trabajar con neurociencias aplicadas, como las raíces de ese árbol, que no se ven, pero que si no estuvieran, no podrían soportar la cantidad de carga que recibe, que tiene ese árbol, fundamentalmente en la primavera y el verano. Dando un cierre a esa parte inicial. Hablar de la estructura condicional es hablar de preparación física, es hablar del sustento biológico. ¿Hay posibilidades de hacer neurociencias acá? Hay. La segunda es la estructura coordinativa, la preparación técnica. En el tenis es hablar de los golpes y las intenciones. ¿Se puede hacer neurociencias acá? Por supuesto. Y por último, la estructura mental,
que relaciona la parte táctica con el juego, la idea del juego, los conceptos de defensa, los conceptos de ataque, que estos de alguna manera, desarrollados, van a permitirte que vos armes lo que es tu estilo de juego, lo que son tus moldes, lo que son tus bases para ir y competir. Sepan entonces que básicamente en la primera estructura tiene un gran contenido desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista del músculo, pero la estructura coordinativa, tanto como la estructura mental, tienen muchísimo para hacerse a partir de neurociencias aplicadas. Ninguna de estas cosas las voy a poder abordar en particular, pero simplemente lo que quiero que hagan acá es que no le tengan miedo a las neurociencias y que sean capaces de pensar mañana, mirar mañana lo de siempre y verlo de una manera distinta. Vamos con la primera parte, hablar de la estructura condicional. Dijimos, lo energético tiene que ver con generar energía. Lo neuromuscular es ver cómo lo uso. Ok, hablar de generar energía en el tenis es básicamente, como en la mayoría de los deportes de situación, en la mayoría de los deportes de intermitencia, no hay un sistema de energía que predomine por los otros. Básicamente lo que se usa permanentemente en el tenis es ATP. Y el ATP, que no es, lejos de ser la asociación de tomadores de porrón, como digo siempre, es el adenosintrifosfato, que es un compuesto químico que se gasta muy rápidamente y debo recurrir a los tres sistemas de energía, fosfagénico, glucolítico y aeróbico, y a sus formas de manifestación, potencia, capacidad, para lograr todas las maneras en que un tipo es capaz de generar la energía, para ver luego cómo la uso. Quiere decir que si yo le doy a una persona potencia fosfagénica y capacidad, potencia glucolítica y capacidad, potencia aeróbica y capacidad, luego veré en qué momento logro proponer desde las neurociencias sobrecargas cognitivas, sensoriales o mentales en las pausas de trabajo. Es muy difícil hacerlo mientras el tipo se está entrenando. Hacer una tarea fosfagénica o glucolítica y simultáneamente estar resolviendo problemas mentales. Aunque en la cancha luego eso sucede. O al caso el tipo no corre una pelota, imagínense un partido de rugby, donde el tipo va corriendo con la pelota y lo vienen persiguiendo. 15 tipos para matarlo. Y otros 14 tipos que son sus compañeros para apoyarlo. Evidentemente que mientras el tipo corre y está empleando un sistema de energía, su cerebro está pensando la mejor opción. Su cerebro está pensando, ¿qué posibilidades tengo? Y su cerebro inconscientemente está decidiendo cuál de todas esas opciones puede ser la mejor para conservar la pelota en el momento que lo agarren. Entonces, para resumir esta parte, cuando hablo de la estructura condicional en el tenis, hablo de aplicación de neurociencias en las pausas. Vamos a la otra subestructura, que es la neuromuscular. Hablar de la neuromuscular, simplemente decir, si genero energía, ¿cómo la uso? Bueno, se usa a partir de expresiones de fuerza. Hablar de fuerza máxima, velocidad, potencia, fuerza rápida, es hablar de todas formas de aplicación, siempre de fuerza máxima, con diferentes niveles de resistencia. Digamos que son todas formas de la fuerza. Fíjense, cuando yo hablo de un gran nivel de tensión aplicada, hablo de fuerza. Cuando analizo el tiempo que tarda en alcanzar niveles de fuerza, hablo de potencia o velocidad. Y cuando hablo del tiempo que soy capaz de mantener a un nivel de fuerza, estoy hablando de resistencia de aplicación de un nivel de tensión. Quiere decir que permanentemente estamos hablando de fuerza. Y como los entrenamientos de fuerza tienen grandes pausas, porque las pausas son parte del entrenamiento y la recuperación, ¿recuerdan el proceso de anabolismo contra catabolismo, la batalla entre lo que hago y el tiempo que descanso? También puedo meter una gran cantidad de sobrecarga cognitiva, pensar, decidir, sobrecarga sensorial, percibir, estimular a que el tipo esté permanentemente conectado con el ambiente, o preparación mental, que es que piense qué tiene que hacer en determinado momento a pesar de los altos niveles de fatiga. Quiere decir de alguna manera que lo que estamos haciendo en el entrenamiento de la fuerza, la potencia, la velocidad, cuando hay pausas, es aquello que hace alrededor de 20 o 20 y algo de años nos dijo Michel Pradet en su libro. Angelito se debe estar riendo porque sabe que yo hablo siempre de esto, porque una de las cosas más importantes que dijo Pradet en los años 99. Dijo que en las pausas hay que proponer sobrecargas nerviosas o cognitivas, porque si yo dejo que en las pausas el tipo descanse, no le puedo pedir que luego esté todo el tiempo concentrado durante un partido. Y cuando el tipo está en una pausa durante un partido, tiene que estar pensando en acciones, tiene que estar pensando en lo que tiene que hacer, en lo que va a decidir, en lo que va a llevar adelante como tarea de juego. Quiere decir que, como dice Emilio Mazzaveo, si yo propongo pausas pasivas, le estoy proponiendo al jugador que permanentemente se relaje, que tenga momento en que piense en nada. ¿Qué pasa en un boxeador? ¿Qué pasa en un luchador? ¿Qué pasa en un taekwondista, en deporte de combate, si el tipo se distrae? ¿Qué pasa en un jugador de vóley, si se distrae? Tanto como en una pausa de 1 minuto o 2 minutos.
¿Qué pasa en un jugador de básquet si se toma 2 minutos de pausa en los trabajos de fuerza y se los toma luego en el partido? Porque en su mente también se los toma. Quiere decir que lo que dicen las neurociencias es que si yo quiero un tipo concentrado y atento durante 90 o 80 minutos que dura un partido, tengo que entrenar de esa manera. Así de simple. Por eso es que Pradel decía en ese momento, cuando hablaba de cómo yo armo el ejercicio, voy al primero de los puntos de cómo armar un ejercicio y al que está en amarillo. El primero dice, ¿qué actividad voy a hacer? Bueno, imagínense que yo hago una actividad específica, jugar al tenis. Puedo también correr, hacer el correctivo, hacer saltos, derivados del levantamiento, ejercicio de precisión, imitar, no importa lo que haga. El punto número 5 dice que en la recuperación yo podría prolongar, acentuar o atenuar los efectos de la carga. Vamos a analizarlo un poquito. Hablar de atenuar es lo que hacemos siempre. Le decimos al tipo, bueno, negro, quédate acá, tomate un Gatorade, descansá, 3 minutos volvemos. Y el tipo agarra el teléfono. Claro, agarra el teléfono porque sabe que a partir del teléfono pueden llegar satisfacciones. Por el Instagram, el Twitter, el TikTok, el Tactic, el que yo. Evidentemente necesita irse a un lugar que le dé placer. Y el teléfono esperándolo ahí al lado le da placer. Entonces, ¿qué digo yo? Que como no digo yo, que decía Pradel, ya en los años 2000, que prolongar en la pausa implica mantener el sistema nervioso activado, alerta, lo que quiero en el partido. Entonces, realizar trabajo que tenga poco trabajo costo metabólico, por eso yo decía, en la pausa le doy algo que no le cueste mucho, que implique que el cerebro siga conectado. Pero hoy también se acentúa. ¿Qué significa? Que en las pausas de determinados trabajos hago otras cosas que también lo exijan, en lo mental y en lo físico. Ahora lo vamos a ver un poquito más puntualmente. Ejemplo, si en una pausa cualquiera yo quiero que ustedes prolonguen la capacidad de estar atentos, le pediría que me determinen en cuál de estas manos que están acá no tiene nada que ver con las otras. Bien, solamente que ustedes estén intentando encontrar la mano, no importa si no la encuentran, la vía aferente, solamente que ustedes el cerebro lo estimulen a que encuentre cuál es la mano que es distinta, me sirve para que el cerebro siga conectado con la tarea. No importa si no la encontraron. Yo tampoco la encontré, creo que no está la mano distinta. Lo que sí intento decir es que con que ustedes sigan conectados con una tarea, ya estimula el cerebro, y de eso se trata. Dijimos entonces, desarrollemos un poquito el prolongar. Es lo que se está acostumbrando a hacer ahora, proponiendo estímulos para el cerebro, bajo costo metabólico y neuromuscular, pero que requieren lo que el coach quiere que el jugador haga durante un partido, que esté atento y concentrado. ¿Qué se está haciendo ahora como cosas más nuevas? Acentuar. ¿Qué significa acentuar? Que uno puede proponer tareas muy breves y contrastadas con la serie de trabajo. Ejemplo, si el tipo está haciendo un trabajo con una alta carga metabólica, en una pausa prolongada, yo puedo estimular lo sensorial, puedo estimular lo cognitivo, pero puedo hacer algunos ejercicios contrastados con lo metabólico, o sea, saltos o lanzamientos. Trabajar en el ámbito de la potencia. Evidentemente que el volumen va a ser bajo, pero hacer un lanzamiento o hacer una secuencia de saltos podría ser una excelente tarea para que el tipo durante las pausas siga entrenando algo que se complementa con la tarea principal del trabajo. Esto sería prolongar el estímulo de trabajo por sobre el jugador. ¿Qué posibilidades tenemos durante el prolongar? Miren, ejercicio de reacción simple, técnicas de precisión, trabajar la técnica, hacer algo de precisión, como es mantener una pelota viva contra una pared, pensar en tácticas, tomar algunas decisiones, tareas intelectuales, tareas propioceptivas, hacer juegos de resolución, algunos desafíos cognitivos, y decíamos hace poco hablando con Marito Di Santo y con Marcial. La otra forma es que yo integre y haga tareas, como dice acá abajo, perceptivo-cognitiva-motoras, y en la pausa no hago nada, porque durante la acción le pido al tipo que tenga una tarea que implique conectarse con el medio ambiente, en su cerebro decidir cuál es la mejor opción y que luego concretamente lo haga. Esto tiene un estrés desde el punto de vista de la sobrecarga cognitiva que es muy alto. Quiere decir que si yo logro hacer esto, muchas personas adultas no lo logran hacer, le puedo dar una pausa totalmente pasiva en la recuperación. ¿Qué hacemos antes? Miren, ahí arriba está un corredor. Las pausas eran pasivas, en la pausa hacíamos algunos movimientos gimnásticos, algunos estiramientos. El último tiempo, con los jugadores, durante las recuperaciones de las acciones deportivas, las pausas activan el sistema nervioso. Busco sobrecarga cognitiva, que el cerebro siga trabajando, que piense como sigue jugando el punto. ¿Por qué? Porque cuando este tipo se sienta a una pausa, tiene pocos segundos para poder relajarse. Está obligado a relajarse, pero así como está obligado a relajarse, tiene que volver a pensar cómo va a jugar y a decidir cómo va a jugar
para ver la estrategia, pensar qué puede ser el rival, como pasa en un partido de ajedrez. Estás permanentemente pensando qué va a ser tu rival en ataque y en defensa, de acuerdo a lo que tú hagas, en ataque o en defensa. Miren qué cantidad de tareas. Dual por un lado y multitasking por el otro. Implica en la pausa hoy el entrenamiento de la percepción y estar activo desde el punto de vista mental. Porque yo creo mucho en esto, lo que dice Ruiz Faría, uno de los preparadores físicos más exitosos que tuvo el Real Madrid. Él dice que cuando hablamos de intensidad, hablamos de una gran intensidad de concentración, de estar atentos, porque jugar a un deporte, especialmente de situación, de incertidumbre, es fundamentalmente luchar contra la fatiga de pensar. Hablamos de tener en cuenta el plan colectivo, de llevar adelante determinados principios del juego, que esto exige aún más concentración. Fundamentalmente porque en el tenis, cuando el plan A no sale, debemos tener un plan B, y los buenos jugadores tienen hasta un plan C. Quiere decir que, como entonces dice Ruiz Faría, no es de extrañar que la fatiga táctica, que es cognitiva, surja antes que la fatiga física. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos adelante? Bueno, acá hay 2 o 3 posibilidades. Miren, pensar que si yo quiero crear fatiga mental o central, por un lado, vamos por el lado de la derecha del ordenador. Puedo hacer o preparación mental, pedirle que el tipo se concentre en determinada forma de juego, un plan de juego bajo presión, ¿qué hago si voy perdiendo? ¿Qué hace el rival cuando está jugado y ya está perdiendo el partido? Y de alguna manera tomar una decisión. Quiere decir que yo en las pausas podría trabajar sobre el hecho de trabajar mucho lo mental, pero específico. La otra posibilidad, por el lado de la izquierda, es producir una carga cognitiva, ponerlo a hacer un juego de resolución, un sudoku, palabras cruzadas. Esto que está acá del lado derecho es específico, esto que está del lado izquierdo es menos específico. Es lo que hemos estado haciendo los preparadores físicos en el último tiempo. La tercera opción es la que está acá abajo. Proponer juegos perceptivos cognitivos motores que lleven al tipo a un gran nivel de estrés. Por eso que yo digo, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué tengo 2 o 3 posibilidades? Porque lograr mayor atención y mayor capacidad de concentración durante un match es el objetivo del entrenamiento de sobrecarga cognitiva. Hay algunas ofertas por allí, como la de un ex alumno con el cual compartimos momentos de trabajo, que es Franco Lococo, que es este profe que está allá. Él ideó unas tablitas que llevan al entrenamiento visual. Él está acá enseñando cómo a partir del entrenamiento de la visión, yo estimulo, yo entreno, yo sobrecargo los 6 músculos que tenemos para organizar las 12 o 13 capacidades visuales. Quiere decir que entrenar la visión para que esté más tiempo con la posibilidad de percibir, de estar concentrado, de decidir, es una tarea en particular. Y hoy se puede hacer tanto en las pausas, lo que él está explicando en la foto del medio, como en las acciones de los chicos que se están moviendo arriba, que con su cuerpo se tienen que mover de acuerdo a instrucciones que aparecen en la tablita que ustedes ven allí. Bueno, búsquenlo por internet, Franco Lococo, y van a ver de qué se trata esto de sobrecargar durante las pausas. Pero acá hay un montón de opciones más. Hoy hay algunas aplicaciones que a muchos no les gusta porque no tiene la corporeidad y porque de alguna manera no hay sentido de profundidad. Cuando agarras una aplicación no te podés meter en el sentido tridimensional del ejercicio. Pero esto significa... ¿Perdón? ¿Cómo? Perdón, esto no significa que el tipo no tenga una sobrecarga o yo lo pueda llevar a una sobrecarga que no es específica, pero que va a hacer que el tipo tenga compromisos que impliquen mayor fatiga. Luego están estas acciones que se pueden llevar adelante, que ustedes van a ver acá, que implican coordinar ciertos golpes con ciertas acciones en cancha, como ustedes van allí, que implican, primero y principal, muchísima actitud. En segundo lugar, por parte de la jugadora, una gran atención. Esta bien podría ser una pausa entre trabajos más continuados, como son los trabajos de canastos, cuando el entrenador está trabajando con canastos. Y pensar que yo a esto también le podría haber agregado otro profesor lanzando otra pelota desde el costado, para que ella tenga que reaccionar sobre la derecha o sobre el revés, y también yo podría haber agregado algunos lanzamientos. Quiere decir que agregar tareas que impliquen toma de decisión no es solamente una cuestión de entrenar la reacción, es también una cuestión de sumar mayor nivel de estrés. Les doy otro ejemplo. Miren, en esta presentación van a ver acá corriendo un tipo. Ay, yo sabía que esto no puede pasar. Espérenme un segundito que no sé por qué me desaparece. Lo voy a mostrar desde acá. Miren este video que aparece acá. Van a ver un tipo en el que yo intento básicamente, si ustedes están viendo, ¿están viendo la pantalla?
Sí, Claudio, se ve perfecto. Ángel, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Bien, entonces van a ver un jugador acá. Por favor, miren la posición de la cabeza. El tipo en todo momento, tanto en la primera de las acciones, vamos de nuevo, la primera acción es una caída involuntaria, la segunda es una patinada, que es totalmente voluntaria. Miren la posición de la cabeza. Para que un tipo sea capaz de mantener esa posición de la cabeza durante lo que necesita para que esto salga bien, hace falta, como dijimos antes, primero y fundamental, actitud. Que esto se entrena de edad temprana. En segundo lugar, que sea capaz de en todo el tiempo estar con la cabeza activa y concentrada en función de poder dar una respuesta. Por eso es que la posición de la cabeza va de la mano con la posibilidad de tener una conexión entre el proceso cognitivo de leer de lo que pasa y cómo me tengo que mover y lo que la visión te muestra. Y lo que vos estás viendo, la pelota que va para allá o la pelota que va para el otro lado. Por eso insisto que primero la actitud, luego la forma de hacerlo, que te lleva a mostrarte con un elevadísimo nivel de concentración, que es lo que yo requiero para un partido de tenis que puede durar 2 horas o puede durar 3 horas. ¿Forma de hacer todas estas cosas? Muchas. Miren, yo puedo hacer algunas de estas cosas mediante un trabajo específico como el que ustedes vieron así. Un trabajo específico que implica que yo use la pelota exactamente igual como la que el tipo usa cuando está jugando. Si esto yo lo haría en cancha, mejor todavía. No se pudo hacer en cancha porque este día llovía mucho, pero era parte de la tarea del día. Trabajar en reacción con movimientos propios del tenis, ahí lo ven, y reacción a un elemento que también es propio del tenis, que cada día yo me cuestiono más y digo, esto yo debería hacerlo en cancha, con movimientos propios del deporte y usando los elementos propios del deporte, como en este caso es la pelota. ¿Por qué? Porque necesito trabajar muchas formas de fatiga. Una es la fatiga condicional. Me quedé sin energía, dice acá Del Potro. Uno es el deterioro coordinativo, el que le pasa a Rafa acá en esta posibilidad, en esta que ven arriba a la derecha. Miren la mirada de Rafa en esa imagen que está hacia arriba a la derecha. Rafa todo el tiempo intenta no perder de vista la pelota, se olvida de su cuerpo, se olvida de la caída, se olvida de lo que va a pasar y lo único que piensa es golpear la pelota. Evidentemente acá hubo un pequeño problema coordinativo que lo llevó a caerse al piso que se da ahora, miren. Colocó más las piernas, ya está, ¿ven? Ahí está colocando más la pierna izquierda, y ya se fue para abajo. Pero paralelo al deterioro condicional y al coordinativo está el volitivo, el de la voluntad, el que te lleva a estar frustrado. Y ni que hablar del deterioro cognitivo, cuando vos, como la cara que tiene Cuevas acá, es no poder encontrar la vuelta al problema que te plantea el rival. Todo esto implica que la fatiga es un proceso complejo. Por eso es que hoy las neurociencias te ayudan a que vos resuelvas el problema complejo a partir de la complejidad de las cosas. Miren, les voy a dar 10 segundos para que encuentren alguno de estos errores. Ahí tienen una foto, mírenla, seguramente han encontrado alguno, han encontrado otro. Bueno, esto es lo que no pasa en los partidos. ¿Saben qué es lo que pasa en los partidos? La imagen que ahora va a aparecer en la derecha. Les voy a dar 5 segundos para que encuentren uno. Bien, seguramente no pudieron. ¿Por qué? Porque los procesos visuales, los procesos perceptivos, se basan en una gran cognición y una gran capacidad de atención previa. La atención no pasa por los ojos, la atención pasa por el proceso cognitivo previo, que vos sepas qué es lo que estás buscando. Por eso ustedes demoran tanto, porque acá no saben lo que buscan. En un partido vos tenés que aprender a leer al rival. Esto es lo que hoy te dicen las neurociencias. Ninguno nació bueno para esto. El que lo hace bien es porque a edades tempranas aprendió a leer el juego y aprendió a leer al rival. Me voy del lugar primero, que era en qué lugar meto algo de neurociencias, que es en la parte condicional. Vamos a la segunda estructura, la que tiene que ver con coordinar las acciones, como dice acá, y de percibir lo que es significativo del medio ambiente. Bien, hablar de la estructura de la agilidad es hablar del entrenamiento, de la coordinación, la precisión, la confiabilidad, la economía y de adquirir nuevos rangos de movimiento o posibilidades de movimiento, como aparece acá en la estructura visual. Quiere decir que está conectado lo visual con lo que yo tengo que hacer después. ¿Qué dicen las neurociencias? Que lo principal para ser un tipo cada día más ágil, que lea mejor lo que pasa alrededor, es la variabilidad de las acciones. Por eso es que hoy se critica mucho la exageración del trabajo con los mismos drills, con los mismos ejercicios, haciendo siempre lo mismo. Quiere decir que hoy el principio de variabilidad es el soporte de la aplicación de neurociencias a la hora de darle a una persona la posibilidad de ser cada día un poco más ágil. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coordinación?
que el tipo debe coordinar el control motor de la acción, con la implantación espacial y el control temporal de la misma acción en un mismo ciclo de percepción y acción. Esto es muy complejo y esto es lo que lleva a la necesidad de entrenar de una manera integrada tanto la agilidad como la capacidad de percibir. Y esa foto de Rafa allí mirando la pelota no está de casualidad, porque él está determinando a partir de la llegada de esa pelota lo que tiene que hacer. Porque esa pelota, aunque parezca, para quien es neófito, que es simplemente una pelota a la que hay que golpear, esa pelota tiene su contenido. Ese golpe del rival tiene su contenido, tiene su forma de explicación. Tiene una trayectoria, una altura, una intensidad, una intención y seguramente va a tener un efecto. Es decir, que leer lo que va a pasar con esa pelota es lo que te va a determinar que inmediatamente atrás, como ven en esta imagen que viene ahora, uno decida lo que yo voy a hacer, porque vas a necesitar modificar el cuerpo en el espacio de acuerdo a la perturbación. ¿Cuál perturbación? La del medio ambiente. ¿Qué te lleva a la perturbación? La pelota del rival. Por eso es que el entrenamiento visual, que no es el entrenamiento de los ojos, porque miren lo que hace este tipo acá. ¿Acaso necesitó mirar al rival para hacer eso? Miren lo que hace con la mano ahí Kyrgios antes de tirar la pelota. No está mirando al rival, simplemente la juega, porque aprendió a meter la cancha dentro de la cabeza. Entonces esto se hace sin mirar. No estoy diciendo que esto hay que entrenarlo. Digo que este tipo es capaz de hacerlo porque tiene muy claramente los conceptos de temporales, espaciales y dinámicos del movimiento para poder hacer eso. De alguna manera cerrando y diciendo, me voy un poquito más al ámbito de la visión. Miren, según una española que es Luisa Quevedo, ella dice que hay 12 o 13 capacidades visuales distintas. Todas ellas son importantes, no voy a poder desarrollar todas ellas, pero déjenme de hablar de algunas. Por ejemplo, la agudeza visual estática. ¿Se acuerdan de este tipo de Wall-E? Ok, encuéntrenlo acá. Bien, evidentemente que hablas de agudeza visual estática cuando la imagen está quieta, el elemento, la pelota está quieta, y cuando vos tenés que hacer algo para moverla. Por otro lado, lo dejo allí porque no lo van a encontrar, no importa. Tienen que buscar a este, que se llama Wall-E, dentro de esta fotografía. Evidentemente que requiere de un gran foco y de una agudeza visual estática ampliada. En algunos deportes esto es fundamental. Ejemplo, en los deportes de tiro. Pero hablemos de la agudeza visual dinámica, que es cuando las cosas se mueven. Hoy aparecen los lentes estroboscópicos y acá hay 3 trabajos de investigación buenísimos que muestran la gran utilidad de interferir la visión y hacer que esa pelota aparezca de manera repentina. Quiere decir, cuando alguien te tira esa pelota no aparece en los tiempos en que tu cerebro la lee, sino que hay un retraso en el procesamiento de la información, que es lo que lleva a que uno desarrolle mejor el determinar velocidad, trayectoria, fuerza que tiene esa pelota. Esto es algo fundamental y que hay cada vez más investigación que se está haciendo en todos los deportes en donde el ojo es una necesidad de que esté sano, imperiosa. Y pongo esta foto de Agassi, que decían que era de unos tipos que mejor devolvía la pelota, porque cuando él entrenaba, él decía que trataba de leer lo que decía en la pelota y de ver ese número que estaba puesto aquí en la pelota. No es una cosa simple. Pero, y aunque esto no fuese real, la intención solamente de tratar de leer cuál es el número que está puesto en la pelota cuando te sacan y la pelota se viene hacia vos, implica ser capaz de hacer un foco cada vez más agresivo y determinar mejor velocidad, trayectoria, fuerza con la que esa pelota está llegando a ustedes. De alguna manera, cerrando esta parte de lo que es la visión y hablando de lo que es el tiempo de reacción visual, aquí hay algunas opciones, como son el FitLight, que yo las critico porque me parece que no son específicas. Entonces yo me pregunto, ¿sirve el trabajar con luces cuando en los deportes no aparecen luces como estímulos? ¿Son específicos? ¿Hasta cuándo esto es útil? Y también aparece en el FitLight, en donde un tipo haciendo estas tareas en el piso donde no hay luces, yo me pregunto, ¿hay especificidad acá? Todavía no hay respuestas claras, pero hay algunas pequeñas investigaciones que muestran que esto podría ser útil para que una persona se despierte, para que una persona se active, para que una persona entre en la tarea que viene después. Pero cuidado, que estas cosas no son específicas. Por eso que hoy ya se está discutiendo en neurociencia y ejercicio si hago cosas generales o hago cosas específicas. Me inclino por lo segundo. Si tengo especificidad en la forma en que llega el estímulo o no importa qué haga. Estímulos táctiles, visuales, colores, me inclino por lo segundo. Si las vías de trabajo son cualquiera o deben ser las específicas, me inclino por lo primero, que las vías sean las apropiadas, ver, percibir, los sensores motor.
si estoy creando respuestas reales a estímulos que no son reales, o estímulos irreales, es algo que nos debemos preguntar. Pero antes leer un poquito más de neurociencia. Y acá aparece algo, el Tetris, que aparentemente estaría dando muy buenos resultados cuando yo quiero trabajar con la limpieza de las emociones referidas a las lesiones residuales. Se los dejo para que lo vean en el futuro. La relación entre la posibilidad de resolver rápidamente, ágilmente, este tipo de juegos, con la posibilidad de relacionarlo con limpiar del cerebro malas emociones. Y hablando de emociones, me meto en lo tercero y último, que es hablar de la estructura mental. ¿Qué pasa por dentro de tu cerebro? Bueno, percibo, decido y actúo, o sea, una estructura que es cognitiva, que se refiere a tu deporte en particular, pero también aparecen las emociones, las cuales, hablar de emociones, es hablar de gestionar lo inevitable. La aparición de la emoción es inevitable. La manera en que yo la sublimo, que es el sentimiento, es lo educable, es aquello para trabajar. Y recuerden que cuando dijimos vamos a hablar de lo mental, tenemos que pensar las bases, las raíces del entrenamiento de lo mental. Bueno, la base y raíces no son ni más ni menos que las funciones ejecutivas. ¿Qué son estas? Simplemente hablar de funciones ejecutivas es hablar de un conjunto de capacidades cognitivas necesarias para, miren qué poco, controlar y autorregular tu propia conducta. Pero también para evaluar la del otro, la del rival, la del que está enfrente. Porque hablar de regularse a uno mismo es hablar de tener control. Pero empatía, desarrollar empatía, es ser capaz de meterse en los zapatos del otro previamente a haberse salido de los propios, si es posible. Algunos no lo logran. Pero esto es algo interesante, porque haber desarrollado las funciones ejecutivas, acá se las describo, miren, memoria de trabajo, planificación, razonamiento, flexibilidad cognitiva, inhibición cognitiva, toma de decisión, estimación temporal, el multitasking, todas estas son funciones ejecutivas. ¿Están presentes en algún lugar todas ellas? Bueno, permítanme decirles que sí. Muchas de ellas en expresiones artísticas, pero acá aparece algo que muestra que muchas de ellas podrían estar presentes cuando uno juega al ajedrez. Por eso no estaría nada mal recomendarle a una persona que quiere mejorar su capacidad de concentración y atención que aprenda a jugar al ajedrez. Miren quiénes están acá, estos dos jugando al ajedrez. No por algo, este es el número 1 del mundo y el otro fue el número 1 del mundo. Dos tipos que tienen claro cómo mantener activo, cómo mantener vivos, cómo mantener estimulado su cerebro. Quiere decir que no son inventos míos. Y acá empieza a aparecer esto de hacer coincidir lo que quiero hacer con una idea previa. Evidentemente tiene que haber acá un cálculo de lo que yo quiero hacer. Acá va a aparecer, no se está, bueno, no importa, no se puede ver bien. No se ve que no se cargó bien. A ver si voy de nuevo. No se cargó. Listo. Seguimos para adelante, pero no me voy a detener en esto. Pero sí aparece entonces la idea que lo coordinativo debe estar integrado con lo mental. Entonces, lo más importante, ya entrando en la parte final, que cuando uno habla de cómo hago aplicación de neurociencias cuando hablo de una estructura mental, la pregunta que deberíamos hacernos como docentes o como coaches o como instructores es, ¿qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Cómo preparo al alumno para aprender? ¿Cómo lo estimulo para que tenga ganas de aprender? ¿Cómo armo un canal de comunicación? ¿Y cómo creo un lenguaje específico? Porque muchas veces yo trabajo en rugby, muchas veces al chico le decimos, bueno, jugar al cajón, o abrirla por el ciego, jugar al cajón. Si yo le digo a un tipo que no sabe de rugby, jugar al cajón, me mira y me dice, ¿qué? Jugarla por el ciego. Me dice, a ver, déjame que busque un ciego y lo encuentre, a ver por qué lado hay que ir. O cuando le digo, hoy vamos profundo, o vamos a hacer ancho el equipo, o vamos a hacerlo corto. ¿De qué estamos hablando? Evidentemente que hablar de neurociencias es hablar de neurociencias aplicadas al lenguaje y crear un lenguaje específico en donde una palabra diga muchas cosas es una obligación desde etapas tempranas. Por eso es que hoy aparecen la neuroeducación o la neuropedagogía, que te dan herramientas, evidentemente no puedo hablar de esto porque hay libros enteros, que te dan herramientas a la hora de enseñar con una posición pedagógica basada en el que aprende, y no como durante mucho tiempo hicimos los burros de los profesores, una posición pedagógica basada en el que enseña. Bien, realmente para terminar de cerrar esto que queremos plantear, ¿cómo funciona el cerebro? Bueno, a ver si este sí funciona. ¿Cómo funciona el cerebro? Así funciona. Miren, este tipo está saltando 2,40 metros, a otra salta 2,70 metros,
y ahora va a tratar de saltar 3 metros, elevarse 3 metros, para meter la pelota en el aro. Bien, solamente ese efecto quería causar. Estoy casi seguro que aquel que no conocía el video cerró los ojos y se asustó. Y lo movilizó la imagen. ¿Saben qué pasó? Su cerebro completó algo incompleto. Ustedes estaban esperando que el tipo meta la pelota en el aro. Y el tipo les tiró la pelota a ustedes. Y el cerebro se cuidó porque en algún momento vivió esa experiencia. Quiere decir que el cerebro funciona completando aquello que no le damos. Completando, porque necesita estar tranquilo, necesita sobrevivir, necesita mantener todo en orden e irse a tomar un porrón. Quiere decir que el cerebro necesita completar las cosas que no se ven o que no suceden. Por eso es que a la hora de enseñar debemos fomentar el completar lo incompleto, lo que no se ve, con buenas ideas, con buenas intenciones, con un buen sistema de juego. Entonces, finalmente, ¿cómo mantengo a raya eso que les pasó a ustedes recién? Que fue una emoción. Una emoción recién que fue de sorpresa para algunos, a otros no les gustó. Y lo que ven allí son las 6 emociones básicas, que son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. Estas emociones son inevitables que aparezcan en una persona, pero sí puede haber, como dice Stanislav Balsas, un proyecto de gestión de estas emociones que de alguna manera debemos determinarlas. ¿Qué hizo el equipo de los Pumas? A partir de la incorporación de este pelado que ven allí, él dijo, voy a trabajar primero sobre la autoconfianza de cada jugador, sobre la motivación para hacer cosas, fundamentalmente por el compañero, y mantener un plan común. Una activación cognitiva, que es que el cerebro le diga al cuerpo cómo se encuentra, y que esté bien predispuesto para la acción. Cuarto, un diálogo interno positivo, decirme cosas positivas, que el cerebro le diga al cuerpo, hoy puedo más. Hoy voy a hacer más tackles que nunca. Hoy voy a meter más pelotas que nunca. El cerebro se lo tiene que decir. Porque si no, el diálogo nunca es negativo. El diálogo es pesimista. Porque el cerebro no está creado para que vos salgas a correr atrás de una pelota. El cerebro quiere descansar, poner todo a funcionar y rajarse a tomar un porrón bien frío como tienen ganas ustedes ahora, que son las 7:30 de la tarde de un día sábado. Quiere decir que al cerebro hay que entrenarlo. En visualización, en gestión de las emociones y fundamentalmente en manejo del estrés, que genera ansiedad y que está presente previo al partido y muchas veces durante el partido en los momentos que tenemos que tomar las mejores decisiones. Déjenme decirles que si hay algo para hacer con este aspecto de la estructura mental que tiene que ver con la gestión de las emociones, pasa por metodologías como el mindfulness, es una, hacer yoga, hacer relajación. Hay muchas formas de mantenerse viviendo el presente con la mayor claridad posible y que la pelota, como muestra la foto allí, se mantenga en equilibrio. Pero para eso, antes, hay que conocer bien el cerebro. Entonces, ¿parece que lo podemos entrenar al cerebro? Bueno, evidentemente que para poder entrenar al cerebro y hacer neurociencias, qué cosa que se puede hacer, primero hay que conocerlo. Por eso mi invitación a que lo hagan. Miren lo que les dice esta neuroeducadora. Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca antes una mano. Casi imposible, ¿verdad? Por eso es que hoy la conexión entre neurociencia, psicología y pedagogía llevan a la neuroeducación. No por algo los mejores del mundo, tomando decisiones, reaccionando, controlando emociones, corriendo todas las pelotas, luchando contra la sensación de dolor, son tipos bien aprendidos. Son tipos que han hecho bien las cosas durante mucho tiempo, previo a que lleguen a nuestras manos cuando tienen 17, 18 o 20 años. Por eso es que hablar de neuroeducación es fundamental para que entendamos las neurociencias aplicadas. ¿Aplicadas a qué? Bueno, evidentemente a un proceso de desarrollo. Solamente déjenme mostrarles que, así como yo hablé de la dimensión condicional, la coordinativa y la mental, cuando uno habla de deportes de equipo, tiene que sumar una dimensión más, que es la dimensión social, que es la que le da sentido a que un equipo funcione como equipo y no quede simplemente en un grupo, que tiene evidentemente tiene dos subestructuras. Por un lado, ¿cómo se organizan en espacio y tiempo? Esto no es llegar a una cancha y decir, che, ¿quién va al arco? Y nadie quiere ir al arco. Bueno, sorteemos porque uno va a tener que ir al arco. No. La organización espacio-temporal tiene que ver tiene que ver con el componente relacional, que es, ¿para qué estamos dentro de la cancha? ¿Qué idea tenemos? ¿Qué queremos hacer? Y la organización espacio-temporal, ¿dónde se coloca cada uno de acuerdo a lo que se quiere hacer? Si usted ahora agarra un grupo de chicos, le tira una pelota y dice, jueguen, cada uno se va a organizar de la manera que quiera, todos van a correr atrás de la pelota, cada uno la va a querer agarrar, cada uno va a querer tirarla donde quiera. Quiere decir que al cerebro desde edades tempranas hay que
enseñarle a organizarse en espacio, tiempo y a darle sentido a las acciones. Cuanto antes lo hagan, mejor. Ahora sí, y no me equivoco, cerrando. ¿Para qué me sirven todas estas cosas? No solamente, un poco el planteo que estaba antes. Recuerden que cuando entreno lo condicional, estoy haciendo mucho hincapié en lo que es el concepto de entrenamiento físico o anatómico o biologista, la idea biologista del entrenamiento. Pero miren qué pasa cuando yo pienso en dimensiones coordinativas, en la dimensión mental y en la dimensión social. Evidentemente que a todos los profes se nos abre un campo muy grande cuando aprendamos a meter conceptos de la neurociencia, el nuevo enfoque, una nueva mirada, un nuevo mirar las cosas para encontrar algo diferente, que es tanto aplicable para los procesos de formación de la mente, para el control de las emociones, como para el proceso de comunicación dentro del cuerpo técnico para con el jugador. Por eso que en algún momento esto lo rescato de una charla, de una presentación del principio. Hablar de neurociencias es un enfoque de conjunto de ciencias que incluyen 3 procesos. Entender lo que pasa en la mente del jugador, entender qué pasa con sus emociones y cómo él las está comunicando, que esto muchas veces se ve de una manera clara, y otra, hay que salir a hurgar. ¿En qué dirección? Fundamentalmente 2 direcciones. Una, hacia el alto rendimiento, para lograr lo máximo en alto rendimiento como es una medalla olímpica, pero también para momentos en que el chico ingresa en la escuela. Porque no es todo exclusivamente trabajo sobre la técnica o sobre la idea de juego, es trabajar sobre el control de las acciones corporales. Y hasta donde yo sé, quien controla y quien determina, quien regula el movimiento, sigue siendo el cerebro. Bien, simplemente al final una invitación para la diplomatura en donde yo coordino, que es una diplomatura en neurociencias del deporte, en donde cada una de estas cosas que estuvimos viendo, estoy pasando la propaganda, Angelito, todas estas cosas que estuvimos viendo se ven de una manera mucho más en profundidad. Imaginen que cada módulo, que son 8, tienen 8 horas. Así que evidentemente que yo hice un resumen del resumen del resumen, simplemente para estimularlos a que hagan un acercamiento a las neurociencias. Bueno, simplemente gracias a todos por estar allí presentes, Angelito.